José Mata es rector de la Universidad Anáhuac Puebla, licenciado en Derecho y maestro en Bioética. Encabeza la Secretaría General de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de Universidades Privadas, que está integrada por más de 600 universidades de 11 diferentes países. Presidente del Consejo Directivo de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación, que agrupa las 112 principales universidades particulares en México. Llega al Encuentro Nacional de Comunidades de Aprendizaje para disertar sobre una aproximación al futuro de la educación superior. Con ustedes, José Mata. Saludo con mucho gusto al gran canciller de esta universidad, Monseñor Mario Antonio Carnelo, y al rector, mi querido amigo Rodolfo Gallo Cornejo, a quien le mando un gran abrazo. Y tuve la oportunidad de coincidir con Rodolfo en la pasada asamblea de Educal, en la ciudad de Guadalajara, en el mes de junio. Y ahí conversamos y debatimos sobre los retos y desafíos de la educación superior. Muchas ideas y la verdad nos abrió el panorama de una manera especial. Y comentaba yo que acababa de regresar del World Higher Education Congress de la UNESCO, organizado específicamente en Barcelona. Y ahí se hablaron de distintos temas muy relevantes. La agenda, en términos generales, fluyó en temas de inclusión, de diversidad, internacionalización y sustentabilidad. Sobre todo ello hubo foros y espacios. Pero mi impresión es que se habló en ese foro poco del estudiante, poco de sus realidades, y tampoco se habló de los profesores. Comprendo que la dinámica de ese encuentro tenía unos fines, pero eché de menos ese diálogo. Evidentemente, lo que sí hubo fue un cuestionamiento, quizá impulsado después de la pandemia, sobre el valor y el aporte social de las universidades. Me da la impresión que la educación a nivel superior hoy está bajo asedio. Y la gran pregunta es, que se está haciendo la sociedad, es si estas instituciones que consumen muchos recursos, mucho tiempo, si realmente lo que ofrecen vale la pena. Si el título universitario tiene el valor que debería reconocerse en la sociedad, o si todo eso va a empezar a cambiar con el tiempo. Evidentemente, hay grandes desafíos, y le comentaba a Rodolfo que la semana pasada tuve la oportunidad de estar en 3 universidades norteamericanas. Por supuesto, estuve en el MIT, estuve en Harvard y estuve en Southern New Hampshire University. Y en todas ellas la gran pregunta es ¿qué posición vamos a jugar las universidades en el futuro? ¿Qué debemos de incorporar en nuestro quehacer cotidiano? ¿Cómo ser relevantes en un contexto diverso? Y me parece que aquí las ideas pueden dividirse en 2 grandes ejes. Y hay 2 grandes desafíos que las universidades de nuestro tiempo vamos a enfrentar. El primer desafío es cómo ser relevantes en un entorno digital. Ahí hay grandes cuestionamientos y sobre ello hablaré en unos instantes más. Y el segundo gran desafío para universidades afines como somos las universidades de Educal es el diálogo sobre la cultura, esta cultura que está teniendo grandes embates y grandes giros también. Yo deseo hablar primero sobre el entorno digital y quizá sobre las lecciones aprendidas en torno a la pandemia y estas lecciones que nos ha dejado este episodio de nuestra vida en el mundo. Curiosamente, la pandemia ha traído a nosotros grandes desafíos en términos que a todos nos envió al mismo tiempo a irnos a nuestras casas, a resguardarnos en un acontecimiento que podríamos llamar y catalogar como histórico. En algunas regiones del mundo han sucedido circunstancias que quizá obligan a los países y a las sociedades a su reflexión, pero aquí ha sido un fenómeno mundial, todos al mismo tiempo, en una reflexión profunda del quehacer humano. Y aquí quizá en el término de las universidades, después de todo lo vivido, después de las universidades, cómo tuvimos que evolucionar, por supuesto universidades como la UCASAL, que ya tenía una trayectoria en la impartición de clases a distancia o de clases online, pues ya llevaban una experiencia por delante de aquellas universidades tradicionales. En esos términos, las universidades tradicionales han llegado a concluir que una primera lección aprendida es que la tecnología y la pedagogía son igual de relevantes.
Por un lado, la tecnología es una herramienta con la cual debemos de contar, pero toda la parte de pedagogía y contenidos son aquellos elementos que no pueden soslayarse ni uno por encima del otro. Es decir, la innovación tecnológica y la inversión en los contenidos dan como resultado un gran aprendizaje donde los que tienen también que aprender nuevas formas son tanto los alumnos como los profesores. En esta innovación tecnológica hay personas que tienen que evolucionar la manera en que han venido haciendo las cosas. Esa es una parte que tenemos que comprender de los grandes desafíos que nos dejan estas lecciones después de la pandemia. La segunda es cómo tener un mindset digital institucional. Y aquí es importante decirlo, la digitalización no se circunscribe únicamente a la parte de cómo ofrecer las licenciaturas, el conocimiento, la impartición de los cursos. El mindset digital debe ser institucional y las instituciones hoy están haciendo una revisión completa de sus procesos en todos aquellos ámbitos donde hay, permítanme decirlo así, un customer journey. Si bien no son customers los que vienen con nosotros, sino son estudiantes, pero hacen un trayecto. Y este análisis de cómo podemos mejorar su satisfacción en la relación con las instituciones como usuarios bajo el uso de la tecnología es de las lecciones que se han aprendido ahora. Cómo mejorar los servicios y los procesos en torno a un servicio que se quiere ofrecer a las comunidades. Por eso una lección es el mindset digital institucional. Y aquí vale la pena reflexionar si las comunidades están listas para esos pasos. Si las instituciones quieren hacer las inversiones que se requieren para su digitalización y también si los profesores y si los estudiantes están dispuestos a aprender nuevas metodologías de hacer las cosas que tradicionalmente se hacían. La tercera lección aprendida de enorme relevancia es un sentido de mayor colaboración. Un ejemplo es lo que está sucediendo hoy en esta conversación. Universidades con mismos ideales colaboran en reflexiones comunes, como lo hicimos en la UDUCAL o como lo hacemos ahora en este momento. La colaboración que quizá anteriormente se veía con más recelo por ser universidades que compiten unas con otras en distintas regiones de distintos países o regionalmente en el mundo o en los continentes, hoy se ve de una manera mucho más natural. La colaboración es un factor fundamental. Preguntarnos entre todos qué estamos haciendo para ver cómo podemos hacerlo mejor. Les comentaba que había visitado estas universidades norteamericanas la semana anterior y de los hallazgos para mí personalmente como rector, hallazgos positivos fue que todas estas universidades de gran calado mundial, al mismo tiempo que las universidades mexicanas que tuvimos la oportunidad de tener esta experiencia, en realidad nos venimos haciendo las mismas preguntas. Es decir, que fue una satisfacción poder encontrar afinidad en lo que nos estamos cuestionando de qué papel queremos jugar en este mundo de tantos cambios tecnológicos y de tantos cambios culturales. Pero por otro lado también estamos dándonos cuenta que las respuestas únicamente las vamos a encontrar juntos, acompañándonos, colaborando, acompañándonos, compartiendo, acompañándonos en un sentido de caminar juntos en una colaboración para ofrecer una educación y también experiencias profundamente transformadoras para nuestras comunidades. La cuarta lección aprendida me parece que es ser instituciones y personas cada vez más conscientes de utilizar los datos, data driven, ¿no? Tomar decisiones en función de la información que ya está. Esto parece común, parece que todos lo tenemos presente en nuestro pensamiento, pero evidentemente las instituciones tradicionales están desplegando ahora mayores esfuerzos para concentrar los datos que sus propias universidades y las propias comunidades generan. Y cómo acostumbrar a los estudiantes a que ellos también puedan empezar a reflexionar en torno a la información que van recibiendo y poderla segmentar por un lado, analizar y en función de ellos tomar decisiones. Es decir, ya no se trata solo de grandes intuiciones como se tenía quizá
en el siglo pasado, en las últimas 2 décadas, estas grandes visiones de lo que se imaginaba que podía ser el mundo de la educación, estas grandes intuiciones sobre hacia dónde tendríamos que empujar nuestros esfuerzos, sino que hoy creo que uno de los hallazgos principales post pandemia es que nos vamos tomando los datos mucho más en serio. Y aquí el reto es cómo lograr que nuestras instituciones conjunten en plataformas comunes toda la cantidad de información que se genera alrededor del comportamiento de la institución, de los profesores, de los alumnos, de todos los usuarios. Y ahí tenemos información sobre el uso de las herramientas tecnológicas, ahí tenemos información sobre el uso y acceso a las bibliotecas, y tenemos información hasta sobre el uso de la cafetería. Y todo ello nos va arrojando datos que podemos utilizar para servir mejor a nuestras comunidades. Por eso me parece que esta lección aprendida sobre utilizar mucho mejor los datos nos va a ayudar a servir a nuestras comunidades. La quinta lección aprendida, bajo mi experiencia, es regresar a los profesores y a los alumnos al centro de la conversación. Esto es fundamental si queremos verdaderamente impactar la vida de nuestros estudiantes. Ese proceso de aprendizaje, de intercambio de conocimiento, pero al mismo tiempo un proceso profundamente transformador para plantearle a nuestros estudiantes las preguntas más relevantes de la existencia humana. Y aquí es una mezcla, porque por un lado podemos intuir que se debe hacer, pero si vemos cómo se comportan gracias a los datos, las cosas que les preocupan, las cosas donde pasan más tiempo, podemos como profesores comprender mejor la realidad de nuestros alumnos y mejorar nuestro proceso. De tal manera que si ponemos de nueva cuenta a los profesores y los alumnos al centro y los consideramos a ellos como lo fundamental sobre lo cual el resto de nuestras instituciones deben de ofrecer una serie de servicios para facilitar ese proceso de comunidad de buscadores de la verdad, entonces podremos poner verdaderamente todo lo institucional al servicio de este núcleo fundamental que consiste en ser profesores y alumnos al centro. La sexta lección aprendida desde mi punto de vista después de la pandemia es la flexibilidad. Evidentemente, en muchas instituciones lo que surge o lo que prevalece es el control, es el manejo con rigor de algunos procesos, y eso siempre sirve y es útil. Sin embargo, lo que hemos visto y lo que hemos podido percibir es que tener flexibilidad para reaccionar ante los intangibles del futuro es una de las grandes herramientas de las universidades que quieren ser relevantes. Y también esto va permeando a los propios estudiantes, porque los estudiantes también están obligados a poner su flexibilidad personal, pero también a ser flexibles con los nuevos procesos que vayan surgiendo sobre sus instituciones hacia ellos. Me parece que la flexibilidad es un factor cada vez más preponderante, sobre todo porque lo que sabíamos ayer va cambiando en el presente para que lo que sepamos mañana en torno a lo que podemos ofrecer a nuestros estudiantes sea de verdadero valor. La flexibilidad fundamental para la educación del futuro. Y la séptima lección aprendida, este hallazgo importante, es la innovación. Y la innovación es una palabra que puede ser engañosa. La innovación pareciera que hoy se trata de dejar todo lo que se ha hecho bien y tirarlo a la basura y poner nuevas ideas en marcha. No necesariamente. La innovación puede segmentarse en distintos ámbitos. Pensemos, por ejemplo, en una cadena productiva de una fábrica de vehículos, de coches. Y podríamos decir, primero, bueno, puede haber innovación sobre los productos. Bueno, cómo mejoramos el rendimiento del consumo de gasolina, cómo mejoramos que cierren mejor las puertas, cómo innovamos en el producto para que sea entonces un producto mejor. Hay innovación en los productos. Y aquí tenemos que tomar muy en cuenta las necesidades de nuestros usuarios. En una universidad, la innovación del producto va en función de cómo le brindamos a nuestros estudiantes las herramientas mejores para enfrentarse al futuro que le espera cuando salga de nuestras aulas o de nuestros propios procesos formativos. ¿Qué innovación podemos hacer sobre los productos? Es una pregunta que debe de hacerse la comunidad.
incorporando en estos foros de reflexión la opinión de los usuarios, la opinión de los propios estudiantes. La innovación en los productos es un tema importante. Segundo, volvemos al ejemplo de los vehículos. La innovación en los sistemas de producción. En estas líneas de producción, cómo podemos acortar tiempos, cómo podemos mejorar esta línea de producción para que entonces la colocación de tales o cuales aditamentos sea más ágil, sea mejor, sea más productiva. ¿Qué sistemas tenemos institucionales que debemos de innovar, que podemos hacerle ajustes para que sirvan mejor al proceso formativo? Ahí hay una serie de acciones muy relevantes para desarrollar en cuanto a la creatividad y a la posibilidad de incorporar nuevos sistemas. Otra pregunta que hay que hacerse: ¿qué cosas puedo innovar en los sistemas que tradicionalmente opero en la institución o en la universidad en la que yo estoy trabajando, y en este caso en las universidades que quieren verdaderamente impulsar un desarrollo diferente? Y por último, hay una innovación institucional. Universidades que deciden ajustar un poco más su quehacer, deciden ajustar para adaptarse más a las necesidades. Y pienso particularmente en el gran trabajo que UCASAL ha hecho a lo largo de más de 30 años en educación a distancia. Esa fue una innovación institucional muy clara, adelantándose a su tiempo y seguramente encontrando unas oportunidades de servir mejor a muchas comunidades. ¿Qué otras innovaciones para el futuro, para los próximos 10 años tenemos que hacer ahora? Lo que estemos pensando ahora nos va a servir. En nuestro tiempo, algunas innovaciones pueden ser como si en el ser humano se hiciera una especie de trasplante de un pedazo de piel, y quizá algunas innovaciones pueden ser rechazadas por todo el sistema, por todo el cuerpo, rechaza esta nueva incorporación de tejido. Por eso, para estas innovaciones, uno de los elementos que sirven para hacerlas es generar pequeños núcleos de ensayo. Hay que proteger a los innovadores, hay que acompañarlos y hay que, de alguna manera, asegurar que la socialización y el impacto de dichas innovaciones sea a favor de la institución, aunque a veces implique que los restos de los tejidos se resista a algunas innovaciones. Pero me parece que esas son las partes importantes de tener un posicionamiento de cara a la tecnología y a la pedagogía, la manera en que hacemos las cosas. En una universidad con la que compartimos valores desde la Universidad de Anáhuac de México, como es la Universidad Católica de Salta, hay un desafío mucho más importante para el futuro, que es el desafío cultural. El desafío cultural nos está rodeando por todos los sitios. Pareciera que la minoría ahora somos nosotros los que queremos proponer una identidad, un tipo de universidad como son las universidades católicas en nuestro continente. Y aquí el desafío cultural es pensar cómo hacer que las ideas fundamentales del tipo de universidad que somos puedan llegar a nuestros estudiantes de una manera mucho más armonizada, mucho más sustentada, y que ellos también puedan abrir su pensamiento y su corazón a estas reflexiones. ¿A qué me refiero? El desafío cultural de hoy implica que constante y sistemáticamente a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros directivos, el mundo nos está diciendo que el éxito se circunscribe únicamente a la riqueza personal, a la riqueza de materiales, a la riqueza económica para poder consumir y comprarse lo que uno desee en el momento que uno lo desee. Pareciera que el éxito que hoy propone el mundo es únicamente ligado a la acumulación de bienes materiales y también a la acumulación de belleza física, a la acumulación de fama o poder. Todo eso constantemente y de manera muy sutil se va presentando particularmente en las redes sociales o en los grandes medios de comunicación. Es una cultura, como lo ha llamado el Papa Francisco, de la comodidad y la cultura también del descarte. ¿Cómo vamos a hacer las universidades católicas para enfrentarnos a este desafío de la cultura? ¿Qué podemos hacer para presentarles a nuestros estudiantes una opción para recordarles que, por ejemplo, que la familia es el lugar ideal para el éxito profundo, el éxito verdaderamente trascendente? ¿Cómo hablarles del matrimonio para toda la vida sin que eso signifique un
un esquema para ellos que les dé miedo acercarse a él o que les parezca imposible de conquistar. Cómo hablarle a nuestras estudiantes sobre la maternidad como un factor importante de desarrollo y de plenitud. Cómo hablarle a toda nuestra comunidad para que retomen o vivan coherentemente su propia fe, la fe a la que ellos han sido llamados, a la que ellos decidan adherirse. Pero cómo recordarle que son estos elementos donde verdaderamente el ser humano se prueba a sí mismo su verdadera valía. Y creo que aquí viene un elemento fundamental que vamos viendo en estas reflexiones del futuro de la educación. Por un lado es toda esta carga tecnológica, como por otro lado esta parte de los contenidos, esta parte de la pedagogía. Y me parece que es el equilibrio institucional. Una institución no puede empujar únicamente sus ideas y quedarse atrás en el uso de una pedagogía tecnologizada. Una universidad tampoco puede impulsar únicamente la tecnología y que el contenido no sea lo relevante. O una universidad no puede decir, pues bueno, aquí reflexionamos y tenemos ideas muy valiosas, pero pues bueno, no reflexionemos sobre cómo hacerlas asequibles a los demás. Me parece que el reto cultural que tenemos es asegurarnos que nuestros estudiantes, al tener contacto con nuestras universidades, por medio de buenas plataformas tecnológicas, con la tecnología más avanzada, con la pedagogía más relevante, con la ciencia y la técnica puesta al servicio de los contenidos, puedan entonces nuestros estudiantes preguntarse a sí mismos o verse interpelados para que ellos puedan, insisto, cuestionarse sobre una pregunta que me parece crítica, que es, no es a qué me quiero dedicar, en dónde quiero trabajar, sino más bien qué tipo de individuo quiero ser, qué tipo de persona quiero ser. Ahí es donde realmente nos estamos jugando el futuro de nuestras sociedades. La tecnología no es el objetivo, la tecnología es un gran recurso. La pedagogía no es el objetivo, es la manera en que vamos a lograr acercarnos a ellos y acercarnos por medio del acompañamiento con nuestros profesores. La pregunta crítica, insisto, es ¿qué tipo de universidad queremos ser para que en esa relevancia llevemos a nuestras comunidades a una reflexión mucho más profunda del tipo de individuo que desean ser? Un individuo que se puede decantar por ser generoso o egoísta, de abrirse a la vida o cerrarse a ella, de buscar únicamente los bienes materiales o los bienes perennes del humanismo cristiano. ¿Qué tipo de persona deseo ser? ¿Cómo me veo en 5 años? ¿Cómo me veo en 10 años? Todo eso tenemos que asegurar que se incorpore en lo que nosotros como universidades católicas proponemos al mundo. Y para lograrlo hay que hacerlo acompañados, como lo decía hace unos instantes. La colaboración es fundamental para lograr entonces caminar juntos y compartir. Anteriormente compartíamos menos porque la tecnología no nos hacía asequible estas experiencias como la de este encuentro. Hoy la tecnología nos permite conversar inmediatamente con alguien que está del otro lado del mundo y preguntar, ¿y tú cómo le has hecho? ¿Qué buena práctica puedes compartirme para lograr que esto sea posible? De ahí que en este sentido de acompañamiento cristiano que tenemos entre nosotros, hoy quiero ofrecer pues esta plática, esta charla, a manera de motivarnos, que sea un diálogo prolongado entre UCASAL, entre la Universidad de Anáhuac de Puebla, entre la UDUCAL y muchas otras instituciones que están, insisto, reflexionando sobre las mismas preguntas. ¿Qué lugar queremos ocupar en el futuro? Un lugar relevante, y para ello tenemos que asegurarnos que lo que le planteamos al estudiante lo lleva a la reflexión profunda de sí mismo. Esta innovación no se trata de rechazar todo lo que hacíamos antes, hay muchas cosas históricas que venimos haciendo bien, sino cómo encontramos nuestra posición en un mundo cambiante para servir mejor a nuestra comunidad y presentar a Cristo como centro, modelo y criterio para nuestras comunidades y nuestros estudiantes. Estoy seguro que si recordamos todo ello, jamás nos podremos alejar de nuestra misión última. Y aquí me parece que, y con esto cierro esta conversación, después de
recordar los elementos tecnológicos, los aprendizajes, el reto cultural, las preguntas que queremos hacerle a nuestros estudiantes para que ellos mismos deseen contestarlas. Lo hacemos siempre apegados a nuestra misión formativa. Una universidad que reflexiona sobre su misión formativa jamás se va a alejar de ella y más bien siempre podrá tomar las herramientas del mundo para impulsar su propia misión y cuando se equivoque podrá siempre corregir el rumbo. Así que deseo que este diálogo prolongado continúe en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años, para ver cómo logramos en conjunto seguir sirviendo a Cristo, a la Iglesia, transformando a nuestras sociedades y ayudando a nuestros alumnos a encontrar el sentido profundo de la existencia. Desde México les mando un gran abrazo y espero que estas reflexiones nos ayuden a motivarnos a lo que vamos a enfrentarnos en el futuro para hacerlo con la certeza de quienes caminan buscando la verdad. Mucha suerte y nos vemos muy pronto. Que Dios nos siga bendiciendo. Gracias.